¿Por qué vuela un avión? ¿Por qué los aviones se mantienen en el aire? Responder a esa pregunta es lo mismo que responder a la pregunta de qué cargas actúan sobre la estructura de un avión. En esta imagen vemos uno de los primeros aviones, el avión construido por los hermanos Wright, pero para responder a esta pregunta voy a utilizar otra imagen, la imagen de un avión más moderno. Este es un avión beluga, es un avión que está diseñado para transportar cargas muy voluminosas, por eso tiene esa forma tan extraña, y tiene una capacidad muy superior a la de los hermanos Wright, por supuesto. Este avión es capaz de transportar más de 150 toneladas a una distancia superior a 4.500 kilómetros. Sin embargo, los principios de funcionamiento son exactamente igual que los que hicieron volar a los primeros aviones de los hermanos Wright. ¿Qué fuerzas actúan sobre este avión y que le permiten mantenerse en el aire? Bueno, por un lado tenemos, por supuesto, el peso que es una fuerza vertical que actúa hacia abajo, y para compensar este peso tenemos una fuerza de sustentación. Esa fuerza de sustentación es una fuerza vertical hacia arriba. Además tenemos también el empuje de los motores que impulsan al avión hacia adelante, y además tenemos una resistencia aerodinámica que frena el avión. ¿Qué ocurre cuando este avión está en equilibrio vertical? Si está en equilibrio vertical, entonces el peso que actúa hacia abajo tiene que ser exactamente igual a la fuerza de sustentación que lo mantiene en el aire. Si el peso es superior a la fuerza de sustentación, el avión descendería. Y si la fuerza de sustentación es superior al peso, entonces el avión asciende. Eso es lo que ocurre durante el despegue de un avión. La fuerza de sustentación tiene que ser superior al peso para que el avión se pueda elevar y pueda despegar. En el equilibrio horizontal ocurre exactamente lo mismo. Si el empuje que ejercen los motores es superior a la resistencia aerodinámica, entonces el avión se acelera y aumenta su velocidad. Por el contrario, si la resistencia aerodinámica es superior al empuje de los motores, lo que ocurre es que el avión se frena y disminuye su velocidad. ¿Dónde se ejerce esta fuerza de sustentación, esta fuerza que mantiene a los aviones en el aire? Bueno, se ejerce fundamentalmente en las alas, en la superficie de las alas. En un avión beluga, por ejemplo, la superficie de las alas tiene 260 metros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, en esta superficie es donde se va a repartir esta presión. El ala, por lo tanto, va a ser un elemento estructural fundamental para mantener el avión en el aire. Esto es evidente, pero vamos a ver unos detalles que nos van a hacer una idea de qué cargas está sometida el ala y cómo puede ser capaz de soportarlas. Bueno, ¿dónde aparece esta fuerza de sustentación? ¿Por qué aparece esta fuerza de sustentación hacia arriba? Cuando hay un movimiento relativo entre el ala y el aire, lo que ocurre es que el aire ejerce una presión sobre el ala. Entonces, en la parte inferior del ala lo que vamos a tener es que el aire ejerce una presión, un empuje, una componente de ese empuje es horizontal, que es la resistencia, pero otra componente es vertical, que contribuye a la fuerza de sustentación. Pero además, en la parte superior del ala se crea una especie de vacío, se crea una succión que también hace que el aire tire hacia arriba del avión, y eso también contribuye a la fuerza de sustentación. Por lo tanto, estas fuerzas aerodinámicas, tanto la presión como la succión, van a contribuir a mantener al avión en el aire y van a ser el origen de esta fuerza de sustentación. Esta fuerza de sustentación no se aplica de forma igual en todas las rebanadas del ala, en todas las secciones del ala. Aquí lo hemos dibujado de una forma lineal, no es exactamente lineal, pero sí que es importante resaltar que la fuerza de sustentación va a ir variando, y en la punta del ala la fuerza de sustentación va a ser menor que en las zonas cercanas al fuselaje. Además, el ala va a estar sometida a otra serie de cargas, a otras cargas que también son importantes. Por ejemplo, el peso de los motores. Muchas veces los motores están colocados en el ala. Esto lo podemos modelizar, por ejemplo, como una fuerza puntual que se ejerce en ciertas rebanadas del ala. Además, estos motores están girando, por lo tanto también van a producir un momento torso. Y existen otras cargas, por ejemplo, el peso del combustible. Normalmente las alas son huecas y en los aviones modernos esos huecos son los que se utilizan como depósito de combustible. Por lo tanto, el peso del combustible también es otra fuerza que va a actuar sobre el ala. Bueno, pues el ala tiene que ser capaz de resistir todas estas cargas. Esta sería una distribución de las cargas a lo largo de la longitud del ala, pero si nos fijamos en la sección, también vemos que existen otra distribución de cargas. Aquí vemos dibujadas la distribución de las fuerzas de presión y de las fuerzas de succión. Como veis, es una distribución bastante extraña, y el resultado de todas estas presiones y todas estas
distribución de presión de succión, lo que conlleva es que vamos a tener una componente vertical, que es lo que llamamos fuerza de sustentación, vamos a tener una componente horizontal, que es lo que llamamos resistencia, pero además vamos a tener un momento, va a aparecer un momento torsor por esta distribución tan extraña que va a intentar torsionar el ala. Bueno, por lo tanto el ala va a tener que soportar todas estas cargas que estamos viendo, la fuerza de sustentación que va a producir fuerzas verticales, horizontales por la resistencia, este momento torsor, el peso del combustible, la fuerza ejercida por los motores. El ala va a ser un elemento estructural muy importante que vamos a tener que diseñar con mucho cuidado. Pero además existe otro elemento estructural que también es muy importante, que es el fuselaje. El fuselaje además está sometido a una carga un poco especial, está sometido a una presión interna. ¿Por qué tiene una presión interna el fuselaje? Bueno, los aviones comerciales habitualmente vuelan a una altura de unos 11.000 metros sobre el nivel del mar. A esta altura la presión atmosférica es muy pequeña y el cuerpo humano no está preparado para vivir a esa altura con esa presión atmosférica tan pequeña. Por lo tanto, tenemos que garantizar la estanqueidad del fuselaje y introducir una presión interna para garantizar el confort de los pasajeros. Bueno, pues esta presión interna también va a ejercer unas tensiones de membrana sobre la estructura del fuselaje, van a aparecer unas tensiones que van a ser muy importantes. Bueno, entonces, ¿cómo van a resistir los aviones estas cargas? ¿Cómo van a resistir las cargas las alas del avión? ¿Cómo va a resistir las cargas el fuselaje? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo este módulo. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo diseñar adecuadamente la estructura de las alas, las estructuras del fuselaje para poder resistir todas estas cargas.